Anunciabas en el cuádruplex, muy importante lo que va a pasar a las 13 hora argentina, Milei en la CEPAC. Así es el discurso del presidente argentino a las 13 horas. A las 18 la palabra de Donald Trump. Se encontrarán en el medio, habrá una foto, un gesto de distensión, una semana muy compleja para el gobierno argentino, en especial para el presidente Javier Milei, en medio del escándalo cripto. Sí. Las repercusiones no solamente a nivel internacional con denuncias, ya hay denuncias internacionales contra el presidente y contra el Estado argentino, pero sobre todo la caja de resonancia en la política argentina con esta comisión investigadora que finalmente no avanza en el Congreso. ¿Cuánto le afectó a su imagen el escándalo de las cripto o el CryptoGate? Le traslado la consulta a Martín Rodríguez Yebra, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Buenos días, ¿cómo estás, Vivi? Muy bien. ¿En cuánto afectó a la imagen del presidente el caso CryptoGate? Mira, yo creo que sobre todo afectó a cómo, no está claro las encuestas, hay encuestas que dicen que no cambió mucho, otras que dicen que le pegó fuerte. Evidentemente generó una conversación negativa respecto del gobierno en redes sociales, que es un terreno que le importa mucho al gobierno, pero creo que ante todo lo que este caso generó fue que desnudó al gobierno, desnudó un montón de falencias en la forma en la que funciona el gobierno de Javier Milei, ¿no? La falta de filtros para acceder al presidente, en los problemas para reaccionar ante un error. Recordemos, esto ocurrió el viernes, el primer tuit de Javier Milei, el viernes de la semana anterior. El gobierno se tomó 72 horas para encontrar una respuesta a lo que había hecho el presidente, promocionando esa coin, esa meme coin o como querramos llamarlo, esa moneda digital, que después terminó en un fiasco absoluto. Después de 72 horas el gobierno ensaya una explicación con muchos agujeros lógicos y termina magnificado el escándalo por una entrevista editada, con una intervención del asesor Santiago Caputo. O sea, reveló este caso muchas falencias en el aparato que rodea, al aparato político que rodea al presidente Javier Milei, y lo expuso a tener que correr de atrás de una forma muy ostensible, diría yo, por primera vez en 14 meses de gestión. Martín, más allá de quedar blindado este expediente o comisión investigadora en el Senado, en el Congreso contra el presidente, se empieza a hablar también de este círculo íntimo de contacto directo con Javier Milei, en especial las figuras más apuntadas, Karina Milei y Santiago Caputo. No obstante ello, lo lleva a Estados Unidos para transparentar esta imagen. Sí, otra de las características de este escándalo, ¿no? No hay fusibles, ¿no? El error inicial, digamos, el error que desata todo, que es el tuit, es del propio presidente, y la persona que en todo caso debió haber filtrado a estos empresarios del mundo de las criptomonedas que llegaron al presidente era Karina Milei. O sea, hay un error de quien debe cuidar la agenda del presidente y hay un error del presidente al que se suma el tercer componente de ese triángulo de hierro que llama el presidente, es el asesor Santiago Caputo, que si bien no participó en el origen del conflicto, lo magnifica el mal paso en lo que fue la reacción del gobierno cuando interviene en esa entrevista. Entonces, creo que quedaron afectados la plana mayor del gobierno. El gobierno no tuvo un fusible para resolver de manera rápida esta crisis en la que todavía está sumergido. Y bueno, ahora viene una etapa de reconfiguración. Hay que ver si el gobierno encuentra una nueva forma de blindar al presidente. Por el momento no parece que eso vaya a ocurrir. El gobierno lo que está intentando es, cambiar de agenda, que el tema pase y no se ve una reforma clara de la dinámica de funcionamiento del gobierno. Cambiar de agenda o seguir resaltando los logros, ¿no?
que ha obtenido el gobierno hasta el momento, en las propias palabras del presidente de la Nación, Javier Milei, que de hecho lo dice en esa entrevista que vos mencionás, Martín, ¿no? Yo sigo insistiendo con tratar de que la inflación siga bajando, levantar el cepo, bueno, y todo lo que se viene. Un encuentro bastante particular, de hecho tenemos las imágenes también entre Trump y Elon Musk y la motosierra en el medio, ¿no? Algo tan característico, un objeto tan característico de su campaña, Martín, también. Mirá, estamos viendo el momento. Sí, después ahí le regala esa motosierra que le lleva, después Musk la exhibe con Milei delante en la conferencia conservadora. En fin, sí, esto tiene para el presidente mucho valor por el valor que él le da a la difusión en redes de este tipo de imágenes. Y quizá alguien también tan allegado a Trump, ¿no? Digo, Elon Musk y Trump. Sin duda, claro. sí. Aunque Elon Musk es sí mismo, ¿no? Más allá de estar dentro del gobierno, muy cercano al gobierno ahora de Donald Trump, es una figura de enorme magnitud en sí mismo, de impacto en todo lo que hace o deja de hacer. Con lo cual, bueno, para Milei tiene relevancia esa figuración que le da el hecho de que Musk se acerque a él, de que se saque la foto con su símbolo. De hecho, esa foto de Elon Musk generó mucha repercusión en medios de Estados Unidos que están, bueno, debatiendo cuál es el rol de este empresario dentro del gobierno de Trump, ¿no? Entonces, se le añadió a Musk el símbolo de la motosierra, lo que le da, si querés, de manera lateral, un protagonismo importante también en la agenda de Estados Unidos a Javier Milei. Y tal vez Martín Bibi se puede separar la semana de Javier Milei del gobierno en dos, ¿no? Un comienzo desde el viernes de la semana pasada, el sábado que lo conversábamos acá en el programa, con este escándalo cripto, la polémica, luego pasando por su presencia en Estados Unidos y en especial en la agenda local, Martín, con 4 victorias en el Senado, ¿no? Y utilizo la palabra victoria no sin un sentido o un doble sentido, ¿no? 4 victorias en el Senado, en donde no solamente se logra brindar al presidente, sino también avanzar con proyectos que buscaba el oficialismo. Sí, a ver, para mí lo más importante que pasó en el Senado fue que el gobierno haya podido bloquear la comisión investigadora de una manera en la que quebró muy visiblemente y de forma algo bochornosa a los senadores del radicalismo, a un grupo de los senadores del radicalismo, los que responden a los gobernadores, porque dio una señal de poder. Una de las cosas que se discutía en los primeros días de la semana es si esta crisis, si este escándalo iba a llevar al gobierno a debilitarse y iba a afectar en la capacidad de control de la agenda política por parte de Javier Milei, y por ende eso podía después tener alguna repercusión también en la economía, digamos, señales de que el gobierno perdiera el grip político podían llegar a repercutir en lo económico. Bueno, la capacidad de haber bloqueado esa comisión investigadora y de hacerlo de una forma tan ostensible, con los senadores radicales primero presentando un proyecto y pocos minutos después retirándose, da la señal, o fue una señal muy clara de que el gobierno sigue dominando con bastante facilidad la agenda política del Congreso a pesar de estar en minoría. Después consiguió lo de las PASO, que era una dinámica que no se detuvo, era previsible, y sí tuvo, si querés encontrar una parte del otro lado del balance, tuvo que ceder con el caso Lijo, ¿no? El gobierno estaba decidido esta semana a aprobar el pliego del Lijo, y finalmente en el medio de ese nivel de tensiones en la que tuvo que presionar mucho a los gobernadores y tuvo que remar un poquito más para sacar lo que venía encaminado, tuvo que ceder al Lijo, tuvo que ceder el tema de la Corte, que no se discutió finalmente en esa sesión que iba a ocurrir ayer. En definitiva, fue una semana muy difícil, pero que el gobierno puede poner arriba de la mesa, y eso es muy importante para los mercados, el hecho de que sigue teniendo control político y que este escándalo, que veremos cómo se desarrolla, veremos si en la justicia avanza, veremos si
si hay alguna novedad adicional que pueda determinar qué fue lo que realmente pasó. Este caso, en definitiva, no le quitó de momento el control de la agenda política del gobierno. Y además, ¿cuánto impacta fehacientemente en su imagen, ¿no? Porque hablas con los analistas políticos o gente que maneja ciertos resultados en consultoras y te dicen, bueno, hasta el viernes pasado a la mañana teníamos un número, después tuvimos que hacer un bollito todo eso y ahora tenemos que esperar, ¿no? A ver cuál es el impacto real en la imagen presidencial. Martín, quiero compartir con vos y con la audiencia, quizás no lo vieron, lo que pasó mientras el presidente Javier Milei hablaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, el celular como loco. Mirá lo que decía Javier Milei. Como sistemáticamente nos hemos alejado del paradigma liberal para, digamos, convertir a Argentina en una catástrofe. Sí, está tremendo ese teléfono, es el mío, ¿no? Te están llamando. Digo, no, les cuento qué pasa. Hemos anunciado que lo iba a transmitir por mi canal de Instagram. ¿Tenés idea? Y siempre hay un imbécil malnacido, porque el que está haciendo esto sabe lo que está haciendo y sabe que está interrumpiendo la charla. O sea, no es que no lo sabe. Pero bueno, Argentina es así, tiene a un montón de cabeza de termos que hacen este tipo de cosas. En algunos casos les decimos cabeza de pulpo. ¿Saben por qué cabeza de pulpo? Porque el pulpo tiene su aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tienen llena de excremento. Bueno, cosas que pueden pasar cuando uno hace semejante anuncio. Martín, entonces, para finalizar, hoy a las 13 horas de la Argentina, Milei en la CEPAC y finalmente si puede coronar este viaje con, yo entiendo que es su deseo, no sé, la foto con Donald Trump. Es la búsqueda del gobierno. Es lo que busca. Hay una diferencia de varias horas entre el discurso de Milei y el discurso de Trump, pero bueno, van a estar bajo el mismo techo y es muy probable que tengamos una imagen de Milei y Trump juntos. Veremos si eso incluye también una reunión. Hay fuentes del gobierno que dicen que sí, que va a haber una charla, una conversación. No sé exactamente en qué carácter diplomático ocurrirá esa conversación, pero sí al menos un tiempo de charla entre Milei y Trump. Recordemos, Trump no le dio a Milei una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca como se hizo con muchos de los presidentes que fueron en estos días a Washington. Bien. Martín, muchísimas gracias. Gran fin de semana por delante para vos. Beso. Abrazo grande. Les mando un abrazo igualmente, gracias. Abrazo grande. Está bien. Ahora, Vivi, tenemos información urgente.